Hola mis peligrosas, morbosas y medio masoquistas amistades del inquietante mundo del pavor. Una semana más llego hasta ustedes para compartir una narración diferente, y es diferente porque hay historias de miedo con fantasmas y otras sin fantasmas que dan, si se puede, todavía más miedo. Una de estas últimas fue un lúgubre paseo por el Cementerio General de Santiago de Chile. Les cuento. Durante mi juventud, en los primeros años de universidad, es decir, durante ese periodo en que te sientes dueño del mundo y poseedor de la verdad absoluta y que miras al resto de los mortales como pobres, ignorantes y haces muchas tonterías, tal vez más de las que debieras, un día cualquiera, pero muy frío, eso sí, incentivados por aquella vieja historia repetida de país en país y de siglo en siglo del chaval que apostó a martillar un clavo sobre la tumba de un camposanto a las 12 de la noche y que, cuando quiso huir, se sintió cogido por la mano fría de la muerte, no habiéndose percatado que había clavado su propio abrigo sobre la tumba y falleció del susto. Decidimos, un grupo de 5 compañeros de facultad, pasear por el inmenso Cementerio General de Santiago de Chile, donde reposaban al menos en los años 60 más de 6 millones de cuerpos. Por la tarde entramos al camposanto como cualquier hijo de vecino y a la hora del cierre nos escondimos entre unos viejos mausoleos. A las 7 de la tarde, cerradas sus puertas, decidimos encaminarnos al supuesto centro, al corazón de la instalación, y desde allí, previo sorteo por el sistema de coger papeles, cada uno se dirigiría hacia una de las 4 esquinas distantes unas de otras algunos kilómetros, y el más afortunado encaminaría sus pasos hacia el pórtico de la salida principal en camino recto. En aquella ocasión corrí con suerte, pues me tocó esta última opción. Pero a 2 de los compañeros les cayó en mala hora ir hacia los rincones más alejados, comenzando como todos desde el sector de las tumbas cubiertas por lápidas de mármol y adornadas con figuras angelicales o muy elaboradas cruces. Los desafortunados amigos que debían encaminar sus pasos por el amplio sector de los nichos nuevos y continuando por el área destinada a los muertos menos favorecidos en vida, que reposaban hundidos bajo tierra e identificados por humildes cruces, ateos, agnósticos y cristianos por igual, de madera o de hierro, para terminar en la vasta superficie que ocupaba la fosa común, donde en ciertas ocasiones, dicen, que a mí no me consta, podía contemplarse algún descarnado miembro asomando a través de una delgada capa de tierra con la que se intentaba disimular cuerpos y hedores. Los otros colegas, que seguirían mi dirección aunque en diagonal, contemplarían algunas de las tumbas que ya nos rodeaban, pasarían por algunos mausoleos nuevos primeros y viejos al final, o sea, los más cercanos a la entrada, antes de llegar a las secciones de nichos laterales de aquel extenso sembradío estéril de cadáveres. Por mi parte, recorrería al principio también el mismo tipo de sepulturas que nos rodeaban y enfilaría por una larga avenida en línea recta entre antiguos y señoriales mausoleos hasta llegar al perímetro reservado a los hombres que hicieron historia en ese país sudamericano, principalmente presidentes de la nación. Al llegar a nuestro destino, esperaríamos el resto de la noche hasta que por la mañana los vigilantes volvieran a abrir las puertas.
Las únicas condiciones que nos pusimos fue separarnos cuando el último rayo de luz solar hubiese desaparecido y no llevar para iluminarnos más que una palmatoria con una única vela. Como podrán apreciar, narraré solamente mi experiencia, pues desde el día siguiente, como si de un pacto previo se tratase, ninguno hizo mención de su paseo y además, también desde el día siguiente, desapareció la química y la amistad que nos unía. De vez en cuando intercambiábamos algún saludo e información referida a los estudios, pero cada uno de nosotros, como digo, se apartó para integrar nuevos grupos de amistades. Era ya de noche cuando nos despedimos. Teníamos miedo y estábamos nerviosos, aunque más por orgullo que por otra cosa. No nos planteamos la posibilidad de no hacer aquella tontería sin sentido. Estoy seguro de que si tan solo uno hubiese tenido el valor de confesar que estaba atemorizado, los demás le hubiésemos secundado. Pero no, la valentía de decirlo podría pasar por cobardía. Y cometimos justamente eso, la cobardía de callar. Caminé durante un buen rato esquivando tumbas, ayudado por la tenue luz argentina de una luna llena y la vela titilante. De pronto el inconfundible sonido de unos pasos me alertó. Para ser franco, más que con los de un muerto los relacioné con algún vigilante, pero el sonido cesaba al detenerme, por lo que llegué a barajar la posibilidad de que se tratase del eco de mis propios pasos, nada inusual en medio de aquel terrible silencio inmerso en la más abyecta soledad. La respuesta la tuve muy poco después, al encontrarme con la lápida de la familia de mi novia, que había visitado haría cosa de un par de meses al fallecer su abuela. La lápida estaba muy cerca de una de las puertas laterales del recinto, por lo que quedaba claro que me había desviado de mi ruta y que posiblemente el sonido de los otros pasos había sido el de uno de mis compañeros. Rectifiqué mi camino y en 20 minutos llegué a la avenida principal, flanqueada por unos mausoleos que se veían imponentes y lúgubres. Retomado mi poco deseado paseo por la calle asfaltada y enmarcada por enormes cipreses, pude ver cómo desde el fondo de la tierra, cual si fuese un gigantesco fantasma, comenzaba a emerger una espesa y brillante niebla que se movía suspendida a escasos centímetros del suelo. Supuse que serían los fuegos fatuos. El miedo que me acompañaba desde que me quedé solo se agigantó, pues ese tapiz movedizo imponía un extraño respeto, más aún cuando se formaban picos de hasta 1 metro, como en la mar picada, como espectros que quisieran abandonar la tierra a la que estaban encadenados. El peso de mis pies convirtió mi caminata en algo insoportable. Quería correr, pero los viejos cuentos de mi abuela, que convertían los fuegos fatuos en luces con rostros cadavéricos que perseguían a los cobardes, lograban detener mi ímpetu, pero no al temblor de mi cuerpo, al que el miedo abría las puertas al frío congelante. Pasé 2 horas o tal vez más luchando contra la dolorosa parálisis de mis miembros, aterrados por mi fértil e imprudente imaginación, dada a las más inverosímiles e inoportunas fantasías. Aún así, lograba de alguna manera apurar mis pasos. En un momento determinado me detuve frente a un viejo mausoleo sin iconos religiosos. La vetustez de sus formas contrastaba con su moderna y amplia puerta de vidrio. Una silueta oscura de forma rectangular en su interior llamó mi atención y me trajo un recuerdo. En esa construcción reposaba sobre una mesa la urna abierta con el cadáver embalsamado de una, decían, bella jovencita.
Me lo habían contado, lo había leído y había visto una fotografía de aquel panteón en un semanario amarillista. Me aproximé a la puerta, pero no lograba definir las formas ocultas en la oscuridad. En un alarde de valor alimentado por la curiosidad, acerqué la vela y pude ver claramente no el rostro hermoso de una chica arrebatada tempranamente a la vida por la implacable muerte, sino un cuerpo ataviado con una sucia mortaja amarillada por los aceites corporales, sujeta a la altura del pecho por dos garras secas que un día tal vez fueron tersas y juveniles manos. En un extremo de la caja reposaba, echada hacia atrás, una oscura cabeza apergaminada, coronada por una mata de pelo sin brillo. Sin duda, la belleza se la habían quedado la vida que la abandonó en su tiempo y el recuerdo de sus deudos. Aparté la vista dominado por el pánico. La vela, inoportunamente, había dado vida con su inquietud a la silueta de la muerta y atenazado la agonía en mi ser. Como siempre he pensado, el miedo pare a los fantasmas y al miedo nosotros mismos. Así es que con la imaginación creando espectros y rostro oscuro y reseco surgiendo de los fuegos fatuos a mi espalda, quise correr y apenas logré caminar. No sé todavía si avanzaba con pasos automáticos o el temblor de mi humanidad daba soltura limitada al movimiento de mis piernas. Fueron minutos y horas durante los que vi sombras entre las sombras y percibí gemidos. Contemplé extrañas luces y escuché risas. Rostros de sentados y de cuencas vacías flotaban y bailaban a mi paso. Del tapiz de la niebla surgían etéreos danzarines que por momentos eran manos sugerentes y otros cuerpos insinuantes. Me eché a llorar y un llanto quedo se extendió a lo largo de aquella interminable avenida. Era quizás mi eco o tal vez otros seres que padecían mi dolor o por el contrario, que se mofaban desde la eternidad de él. Sin darme cuenta, me fui adentrando en el patio de los prohombres y no sé por qué allí tuve la sensación de estar resguardado. A lo mejor fue porque en aquel sitio reposaba gente que en vida siempre gozó de especial protección y en la muerte sus mismos guardianes les protegían de las acechanzas misteriosas que puedan habitar al otro lado de su supuesta dimensión. Ni siquiera llegaban a ese sitio destinado a muertos privilegiados en su vida los ordinarios fuegos fatuos probablemente más acordes con la gente común como tú que escuchas o como yo que te hablo, que apenas con suerte dejaremos huella un par de lustros más después del tránsito final hasta desvanecernos junto al olvido de quienes nos quisieron. El trino de algunos pájaros madrugadores me volvió a la realidad. El sol no tardaría en asomar por detrás de la cordillera cubierta entero de blanco y de hecho asomó su resplandeciente aro de fuego al poco rato justo cuando unas siluetas de personas recién incorporadas a un nuevo día me corroboraron que las puertas del cementerio volvían a dejar entrar y salir a los vivos y solamente entrar a los muertos en un cruel y eterno agravio comparativo. Ya lo ven, lo que les he contado deja muy claro que en la vida se cometen temeridades sin sentido que pasan a formar parte de experiencias estúpidas.